La Muesa parte dun acontecimiento inesperado, la aparición nel entamu de 2024 dun cuadro perdido de Evaristo Valle nun lugar de Normandía. Lo que plantea la exposición Evaristo Valle, Las dos meriendas, es reunir dos obras del pintor que, aunque fueron pintadas bajo el mismo título y con un motivo prácticamente idéntico, nunca habían estado juntas. La primera de ellas, para la que mantenemos el título en francés, con la que fue expuesto en 1905, Le Goûter, Valle la realiza ese año para el Salón Nacional de París, y la segunda la pinta en 1907 como La merienda para exponerla aquí en Gijón, en su primera monográfica en la ciudad, a finales de ese año. La obra pintada en 1905 desaparece del radar, se le pierde la pista ese mismo año, y cuando se expone en 1907, la segunda versión, pues las crónicas de prensa la describen muy bien, hacen referencia a cómo aparece una playa en el fondo de ese cuadro, un fondo montañoso iluminado por los rayos del sol, y se afirma que el artista la ha pintado en París, con lo cual a partir de ese momento es como si las dos obras se fundiesen en una y se perdiese completamente la pista de la primera. Solo nos quedaba la segunda, que perteneció a Pedro Masaveo y actualmente está en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Marzo de 1905, sabemos que Evaristo Valle presenta a ese salón parisino su cuadro Le Goûter, La merienda, y pasa casi un siglo, hasta que, más de un siglo, 120 años, hasta que en marzo de 2024 un particular residente en Normandía, en Barengueville, una localidad costera, bueno, pues da noticia al museo de que tienen ese cuadro en su familia, que no saben muy bien cómo han llegado hasta ellos, y finalmente, bueno, pues después de una serie de meses, otro particular español adquiere la obra y la deposita aquí en el museo. Podría habernos extrañado, sobre todo dado el gran parecido de un cuadro que surge en una localidad francesa, aparentemente sin ninguna relación con Valle, que se parezca tanto a una de sus obras más conocidas, pero la cuestión es que en el archivo del museo se conservaba una vieja fotografía del autor que nos permitió comprobar desde un primer momento que ese cuadro era auténtico, que había sido pintado por Valle y que aparecía finalmente. La posibilidad de exponer ambos cuadros juntos lo que nos permite es analizar cómo Valle, en el tratamiento de un mismo tema, de una escena prácticamente idéntica, trabaja de manera muy distinta si es para un público o para otro. Es decir, en Le Goûter, en esa obra que él presenta al Salón Nacional de París, el artista trabaja para un público más vinculado con las vanguardias del momento, con unos contrastes de color muy acusados, con un tratamiento de los personajes mucho menos singularizado, llama menos a la emoción del espectador. Yo creo que se preocupa más por cuestiones más técnicas. En cambio, la versión que él pinta y que expone en Gijón en el año 7 está realizada más bien para el gusto del burgués de la época, ¿no? Es un cuadro mucho más realista, mucho más detallista, mucho más naturalista, hay un mayor tratamiento de los detalles, hay una mayor intención a la hora de pintar ese paisaje, que sea un paisaje reconocible. Quizás, bueno, pues Valle es lo suficientemente inteligente como para saber qué puede ser más interesante en una obra para tener un mercado en su ciudad natal.